La vida privada. El reino del individuo. A partir del ámbito de su vida privada es como el individuo contemporáneo se ha conquistado un reino, y lo ha extendido incesantemente hasta la desmesura. Sin embargo, la intención de 1948 era sabia y prudente. Tras la experiencia de los totalitarismos, se trataba de proteger la intimidad de las personas de la acción del Estado, algo que no había previsto la Declaración de 1789. Los redactores de la Declaración Universal y de la Convención Europea deseaban garantizar la inviolabilidad de las personas y de las familias, y de modo más preciso, las libertades familiares, contra el Estado. Querían proteger el carácter sagrado del hogar, así como los derechos naturales que se desprenden del matrimonio y de la paternidad. Se trataba a todas luces de proteger a las personas y a las familias de la intromisión arbitraria del Estado, considerando que la familia, y no el individuo, es la célula fundamental de la sociedad y el bastión de una sociedad libre. Con este fin, la Convención Europea plantea que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. La Declaración Universal añade a esto la protección de los ataques a su honra y a su reputación. El ámbito que se protege es así el de la intimidad, entendiendo íntimo en su sentido etimológico de lo que está en el interior, dentro. La vida privada y familiar es una extensión de la vida interior, del fuero interno, de la vida que se desarrolla en el interior del domicilio, a fin de garantizarle la facultad de vivir al abrigo de las miradas extrañas. Las personas gozan en él de una inmunidad de principio, puesto que, en el seno de la familia, las relaciones se regulan en relación con su bien, según la modalidad del amor, y de manera subsidiaria en relación con el bien de la sociedad, según la modalidad de la justicia. Fue en 1992 cuando el Tribunal Europeo decidió extender la esfera de la intimidad más allá del círculo íntimo en el que cada uno puede llevar su vida personal a su manera, para englobar, en una cierta medida, el derecho que tiene el individuo a entablar y desarrollar relaciones con sus semejantes. La vida privada, intimidad, se convirtió así en una vida privada libertad, inspirada por la privacy americana. La vida privada no es la que se desarrolla en la intimidad familiar, de la que se priva a la sociedad, sino la libertad que tiene cada persona para actuar, en todas las circunstancias, de acuerdo con su fuero interno. Es la libertad de ser uno mismo. La Corte Suprema de los Estados Unidos había dado este mismo paso ya en 1965, considerando que la prohibición de la contracepción atentaba contra la vida privada. Y fue aún esta concepción extensiva de la vida privada la que permitió imponer la legalización del aborto en el año 1973 en el caso Roe v. Wade. Un juez americano la definió por entonces de manera significativa como el hecho moral según el cual la persona se pertenece a sí misma y no a los otros, ni a la sociedad considerada como un todo. De este modo, es a todas luces la afirmación del primado de la persona lo que resulta de la extensión de la vida privada a costa de la sociedad. La idea de que la vida privada sería una esfera separada de la sociedad se opone a la comprensión orgánica y subsidiaria de la sociedad, que concibe la vida social como una superposición de niveles especificados por unos bienes particulares crecientes y ordenados a un bien común que le confiere su principio de unidad. El nivel de la vida familiar no se puede considerar como totalmente privado, puesto que su bien participa del bien común. No puede ser calificado realmente de privado más que lo que no afecta al bien común, a saber, la actividad interna de la conciencia personal, el fuero interno. La conciencia es el reinado del espíritu, el origen de la dignidad humana y el primado de la persona según la concepción materialista del hombre. Ella es el corazón de la esfera privada. Solo cuando las personas actúan exteriormente
En el fuero externo es cuando la sociedad les puede juzgar. El poder de la sociedad empieza en la frontera entre el fuero interno y el fuero externo. Esta frontera parece clara y trazada empleando como base la distinción tangible entre el interior y el exterior. Lo que es interior es privado y por consiguiente libre. Lo que es exterior es social y por consiguiente debe estar regulado. Con todo, esta distinción pierde en claridad, pues el hombre contemporáneo duda de la autoridad de lo que es exterior a él y lo rechaza en cuanto la naturaleza y la cultura le imponen una serie de determinismos. Más todavía, nosotros tendemos a interiorizar, a digerir mentalmente todo lo que nos rodea. Esta tendencia idealista nos hace creer que las cosas que nos parecen exteriores no son cognoscibles en sí mismas, sino solo en nosotros mismos. La realidad exterior al espíritu humano estaría desprovista de significación propia y no tendría existencia cognoscible para el hombre más que en él mismo. Así, el pensamiento precede a la existencia. Pienso, luego existo. Lo que existe está contenido en el pensamiento. Lo exterior está absorbido en el interior. La demarcación entre los fueros interno y externo está turbia. Tiende a desaparecer a medida que el espíritu toma posesión de lo que le rodea. Así es como se extiende el individualismo, absorbiendo en el fuero interno grandes fragmentos del fuero externo, haciendo crecer en la misma medida la libertad individual. Esta extensión se ha hecho, en primer lugar, sobre los primeros círculos que rodean el fuero interno, por medio de la privatización de la religión, de la conciencia, del cuerpo, de la familia, de la sexualidad, de la procreación, de la muerte, de las relaciones sociales, para llegar a cubrir así casi toda la existencia. La libertad de conciencia y de religión se sitúa en el origen de este movimiento, porque garantiza de una manera absoluta la inmunidad del fuero interno contra toda injerencia. Por medio de ella, el individuo trasciende la dimensión social de la religión, se libera de ella y la privatiza. De este modo, es todo el ámbito de las causas y de las finalidades del hombre el que queda suprimido del orden social. Progresivamente, todos estos ámbitos van siendo privatizados como otras tantas conquistas de la libertad del individuo sobre la vida social. Se ven suprimidos de la realidad social y agregados a la vida privada. La vida privada se convierte así en el mundo tal como el individuo lo concibe desde el interior, un mundo del que pretende ser señor. La extensión de la esfera privada mediante la subjetivación de la realidad. ¿Cómo se lleva a cabo la extensión de la vida privada, siendo que la realidad debería ofrecer resistencia a la voluntad individual? ¿Cómo se suprimen aspectos de la existencia de la vida social y se integran a la esfera personal? Para responder a esta cuestión, es preciso mantener presente que el corazón de la vida privada es la vida individual, que es expresión del espíritu individual. De este modo, la extensión de la vida privada es un proceso de extensión del espíritu individual sobre el propio entorno. Este proceso es perfectamente observable. Consiste en hacer subjetiva una realidad que hasta el momento era objetiva. Es una subjetivación. Esta última es el procedimiento de apropiación y de dominación de la realidad por el espíritu, al cabo del cual el sujeto piensa que la realidad existe en él más bien que en el objeto mismo, porque sólo él existe conscientemente. La subjetivación hace perder su carácter objetivo, real, a lo que asimila. La esfera privada se va extendiendo a medida que el espíritu se apropia de su entorno. Todo lo que el espíritu consigue trascender progresivamente queda integrado en el campo de la esfera privada, como una digestión o una sublimación que transformaría un objeto en idea. Todo lo que pasa a estar controlado por espíritu es transportado al plano de las ideas, mediante un proceso de desmaterialización y de espiritualización. La idealización de lo real
proporciona al espíritu humano la facultad de apropiárselo y de dominarlo. La idea que resulta de esta subjetivación parece ser entonces la realidad vista desde el interior de la esfera privada, de manera subjetiva, y ya no como vista desde el exterior, de manera objetiva. El espíritu humano se convierte así en creador de una realidad segunda, a su imagen y en su poder. Dado que el espíritu cree poder apropiarse de la cosa, la subjetivación permite mentirse a uno mismo con toda buena fe. Es además lo propio de la ideología crear una realidad segunda para moldear en ella a la fuerza la sociedad humana. Y esta realidad segunda tiene necesidad de nuevas palabras para ser descrita. Con la ideología individualista aparecen nuevas nociones que vienen a crear una realidad segunda, superpuesta a la realidad humana para permitir la sublimación y de hecho su negación y su dominación. No se trata solo de un cambio de palabras, sino de una distorsión de nuestra relación con la realidad. Una distorsión violenta y dolorosa porque nos hace preferir nuestra ilusión a la realidad. Así, las realidades concretas que constituyen la vida biológica, el ser humano, la familia natural y el sexo han sido licuados en ciertas nociones subjetivas de calidad de vida, de persona, de familia, de padres de intención, de proyecto parental, de género, de orientación sexual, etc. Estas nociones constituyen una realidad segunda, algo así como una realidad que subyuga, que impone una ideología a la realidad humana. Ahora bien, esta realidad segunda, a diferencia de los sueños y de los fantasmas, se impone por medio del derecho, se hace obligatoria. Así, el sueño de dos mujeres de tener un hijo juntas puede hacerse realidad por gracia del derecho, que, a imagen del logos divino, realiza lo que prescribe. Contrariamente a Dios, que deja a cada uno la libertad de contradecirle, el derecho prohíbe toda contestación. La realidad segunda no puede ser refutada, sobre todo en referencia a la realidad primera, so pena de excluirse de la sociedad. Y es que toda persona que prefiera la realidad primera a la segunda probaría con ello mismo que todavía es prisionero de la materia, que no ha alcanzado el nuevo nivel de conciencia espiritual de la humanidad. Este movimiento de absorción de la exterioridad por la interioridad vuelve absurda la cuestión del límite de la vida privada, hasta tal punto que el Tribunal Europeo afirma ahora que la vida privada es una noción amplia, no es susceptible de una definición exhaustiva. De hecho, la vida privada se despliega en el espíritu sin límite del individuo. Su extensión se ve llevada por la dinámica del infinito deseo del espíritu humano de incrementar su poder sobre su entorno, incluido también su cuerpo. El Tribunal Europeo continúa ampliando las fronteras de la vida privada a fin de conquistar nuevos espacios al espíritu humano y a la libre voluntad individual, más allá de la intención original de los estados que forman parte de la Convención. Son muchos, entre los que se incluyen también jueces del tribunal, los que denuncian este ensanchamiento. Uno de estos jueces ha sugerido irónicamente que el artículo 8 se escribe ahora artículo signo infinito, porque su alcance se ha vuelto infinito. Con todo, no estamos tan lejos del fuero interno, y la vida privada sigue conservando su característica principal, la convicción idealista de que la realidad de las cosas se conoce mejor desde el interior de la conciencia que desde el exterior, de que el exterior no es más que una apariencia ilegítima por ser solo material. La disolución de la familia. Si pasamos a tratar ahora de la vida familiar, protegida con la vida privada, debemos decir que la evolución ha sido idéntica. Ha sido sometida a un proceso de destilación para ser reducida a su esencia sentimental. Sin embargo, en la posguerra, los redactores de la Declaración Universal y de la Convención Europea se tomaban a pecho el reconocimiento de las familias como realidades naturales arraigadas en la carne, el tiempo y el espacio, y protegerlas del Estado, porque la integridad y la vitalidad de las familias
es la condición de una sociedad sana, libre y equilibrada. En la mente de los redactores de la Convención Europea, la familia se basa en el matrimonio, es decir, en el compromiso voluntario y público de un hombre y una mujer en vista a fundar una familia. Por eso, el derecho internacional garantiza conjuntamente un solo y mismo derecho a casarse y fundar familia. El libanés cristiano Charles Malik expresó su deseo de que la Declaración Universal afirmara que la familia que deriva del matrimonio constituye la unidad de base natural y fundamental de la sociedad. Ha sido dotada por el Creador de unos derechos inalienables que prevalecen sobre todas las leyes positivas y como tal debe ser protegida por el Estado y por la sociedad. En apoyo de su propuesta, sostenía que la sociedad no se compone de individuos, sino de grupos, de los que la familia constituye la unidad primera y la más importante, y que es el artículo familiar donde los derechos y las libertades del hombre se desarrollan originalmente. Este texto recibió un amplio apoyo, pero el representante soviético se opuso a toda referencia al creador. La familia acabó siendo descrita como elemento natural y fundamental de la sociedad, es decir, como una comunidad que no debe su existencia a la sociedad ni al Estado. Más tarde, otros muchos textos internacionales, incluso en Europa, se han adherido a esta definición natural de la familia. Esta, como medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, a fin de poder llevar una existencia conforme a la dignidad humana y alcanzar el bienestar. Tenemos aquí una comprensión natural, orgánica y subsidiaria de la sociedad. El hombre no es un ser abstracto y aislado, sino un ser vivo y social. No son solo las personas individualmente las que son protegidas, ni siquiera la pareja, sino el bien común que comparten con la sociedad y que consiste en la fundación de una familia, en virtud de su participación en la sociedad por la transmisión generacional de la vida y de los patrimonios materiales e inmateriales. Esta protección de la familia se ejerce, en primer lugar, contra las injerencias arbitrarias del Estado, en particular en el campo de la educación. También a Charles Malik le debemos el reconocimiento explícito de que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esta prioridad es la expresión de la anterioridad y de la superioridad de la responsabilidad y del derecho de los padres sobre los de la sociedad. Se ejerce en contra del Estado y de todos los otros grupos sociales, cuyo rol debe seguir siendo subsidiario. Deben apoyar a la familia y en la medida en que sea necesario, pero sin sustituir a los padres, respetando en particular su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas o filosóficas. Durante el debate sobre los textos en el Consejo de Europa, se calificaba con mucha frecuencia al derecho de los padres de natural, elemental, fundamental, innato o incluso prioritario. El derecho de los padres a elegir de forma prioritaria el tipo de educación que se debe dar a sus hijos, que se convertirá en el derecho a la instrucción, apuntaba a proteger contra la amenaza de la nacionalización, de la estatalización, del acaparamiento, de requisición de la juventud por el Estado, a fin de bloquear ese terrible peligro del totalitarismo que conduce a hacer imposible a los padres educar a sus hijos en sus convicciones religiosas y filosóficas. Este derecho constituía una de las libertades familiares junto con el de casarse y fundar una familia y la protección contra toda injerencia arbitraria en la familia. La familia, tal como se la definió y protegió en la posguerra, no puede ser reducida a la voluntad de la pareja, y todavía menos a los sentimientos. Es la realidad natural constitutiva de la sociedad. Lo atestigua la falta de todo derecho al divorcio en las declaraciones de posguerra, a diferencia de la filosofía de los derechos del hombre de 1789. Esa era la intención de los redactores de la Declaración Universal y de los de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Esta comprensión natural de la familia sigue siendo muy ampliamente mayoritaria en el mundo, entre los pueblos con crecimiento demográfico. A la inversa, en los países que envejecen y ya no se renuevan, la familia va perdiendo su consistencia, para pasar a ser no más que un sentimiento. Mientras que el derecho siempre ha ignorado los lazos sentimentales en beneficio de los del matrimonio, a fin de poder sostenerlos mejor, ahora ha emprendido, de manera idealista, la tarea de convertirlos en la consistencia esencial de la familia. De paso, esta ha sido, a su vez, subjetivizada como vida familiar. Inicialmente, la Convención protegía la vida familiar comprendida como vida de la familia. En nuestros días, la vida familiar puede existir sin familia. Designa simplemente el afecto que se profesan varias personas y que merecería ser reconocida y protegida por la sociedad. Mientras que la vida familiar suponía inicialmente la existencia de una familia fundada en el matrimonio o resultante de una filiación, incluso natural, el tribunal le ha ido retirando progresivamente su consistencia objetiva para reconocerla a partir del momento en que existen unos estrechos vínculos personales o unos vínculos personales efectivos entre adultos y niños en ausencia de vínculos biológicos o jurídicos, o entre dos adultos sea cual sea su sexo, aunque no haya matrimonio, contrato de unión civil, niño y ni siquiera cohabitación. Basta con que dos personas o más declaren mantener una relación afectivo-sexual para gozar del reconocimiento y de la protección otorgada por la sociedad a las familias. Del mismo modo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que combate también los estereotipos que impone una concepción tradicional y normal de la familia, ya se trate de la sexualidad o del rol de las mujeres en la educación de los hijos. Esta cuestión fue trasladada también al seno de las Naciones Unidas, donde actualmente se oponen en un rudo debate los estados promotores de la diversidad de las familias y los países ligados al mantenimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad. Esta destrucción del carácter institucional de la familia natural es el requisito previo para el reconocimiento de otros tipos de relaciones no basadas ya en la herencia, sino en la sentimentalidad. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los estados deberían aceptar la idea de que hay más de una vía o de una opción posible en lo que concierne a la manera de llevar una vida privada y familiar. Deberían tener en cuenta la evolución de la sociedad así como los cambios que van apareciendo en el modo de percibir las cuestiones de sociedad, de estado civil y de orden relacional. En consecuencia, los estados tendrían la obligación de reconocer las relaciones familiares atípicas, sobre todo aquellas que no se insertan en el marco clásico de las relaciones padre-hijo que reposan en un vínculo biológico directo. En particular, se trataría de aceptar la relación familiar fundada no sobre los vínculos de sangre, sino sobre un compromiso y que yuxtapone o sustituye a las relaciones que proceden de la filiación parental. También aquí sigue actuando la misma dinámica de desmaterialización y de espiritualización. Una vez más, el abandono de la realidad natural de la familia sería una liberación y un progreso, puesto que elevaría las relaciones humanas al nivel más noble del espíritu. Los vínculos afectivos, más que los de sangre, vulgarmente biológicos, merecerían el reconocimiento y la protección de la sociedad precisamente porque expresarían un carácter propiamente humano. Es posible. Esta espiritualización de la familia contribuye en todo caso directamente a la desagregación de la sociedad y al individualismo. La vida privada ha perdido todo límite y la familia toda su consistencia. Ambas se han convertido conjuntamente en el ámbito del espíritu individual, de la subjetividad. De este ámbito, de este reino del individuo, es donde emergen una nueva legitimidad y un nuevo soberano que será a su vez fuente de nuevos derechos.